¿Cómo están en este día? Qué bueno, ¿verdad? Hoy es la última semana de nuestra serie que habíamos comenzado hace unas 5 semanas atrás, que se llamaba Vivo entre nosotros, ¿verdad? Donde pudimos ver, experimentar después del día de la resurrección, cómo Jesús se le fue apareciendo a sus discípulos en varias oportunidades y que en realidad pues estaba vivo entre nosotros. Hoy es el último día que vamos a predicar de esta serie y vamos a ver acerca de la ascensión, que hoy se celebra el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero la próxima semana vamos a empezar una nueva serie que va a estar titulada El pueblo de Dios. Entonces, ¿qué? El pueblo de la resurrección. En ese pueblo de la resurrección entramos todos nosotros, ¿verdad? Y entonces va a estar bonita la otra serie. Vamos a empezar con el domingo que vamos a estar celebrando la próxima semana, que va a ser el domingo de Pentecostés. El día de Pentecostés fue también cuando lo que se leó en la primera lectura, que Dios les dio instrucciones y les dijo: no se meneen de Jerusalén, esperen hasta que llegue la promesa que el Padre les ha prometido, y era el Espíritu Santo. Y en ese día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, los hace hablar en diferentes idiomas y van a predicar en diferentes idiomas a todas partes del mundo. Entonces vamos a cerrar entonces este capítulo de esta serie, y el título para hoy del sermón va a ser ¿por qué se quedan mirando al cielo? Que fue una frase que también estuvo aquí entre la lectura y la primera lectura. Vamos a recordarla y vamos a leerla de nuevo. Dice: estimado Teófilo, en mi primera carta hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo a muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo, ni el momento en que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos vieron elevarse al cielo y veían cómo él se alejaba. 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Entonces hay una pregunta que les hace los ángeles: ¿por qué se quedan mirando al cielo? Y es el título de nuestro sermón. Hay momentos en nuestra vida en que también nosotros nos quedamos mirando al cielo. Miramos hacia arriba buscando respuestas, esperando que algo cambie en nuestra vida, preguntándonos: ¿qué sigue después de esta pérdida? ¿Qué sigue después de esta transición? ¿O qué va a seguir después de este tiempo difícil que estoy confrontando? Y miramos al cielo. Tenemos dudas. Estamos desorientados porque no sabemos lo que está pasando. Eso mismo le pasó a los discípulos. Eso mismo le pasó a los discípulos ese día que vieron que Jesús se iba y ellos no sabían ni entendían lo que estaba pasando y se quedaron viendo al cielo. Después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos todavía no estaban tratando de entender lo que había ocurrido. Todavía se preguntaban: ¿cómo es posible? Y Jesús se les apareció cantidad de veces. Ellos lo vieron atravesar las puertas donde estaban ellos encerrados en un lugar.
Y Jesús entra y dice, la paz sea con ustedes. Tomás metió su dedo en la llaga de Jesús y también su mano en el costado. Pero habían cosas que ellos no tenían claras. Ahora, ¿qué pasaría cuando estaban todos reunidos? Que ellos tenían a Jesús y habían recuperado la esperanza. Sí, era cierto, Jesús resucitó y tenía una nueva esperanza porque decía, luego lo tenemos otra vez con nosotros. Está cerca de nosotros el Maestro. Y esa esperanza los llenó de alegría, de gozo. Pero ¿qué pasó cuando Jesús comienza a alejarse y a ascender a los cielos? Parece que la esperanza se les estaba escapando de nuevo. Se quedan viendo ellos al cielo, viendo cómo Jesús está ascendiendo y está desapareciendo en las nubes. Imagínense la escena, los discípulos observando cómo Jesús desaparece de su vida, en silencio, confundidos, paralizados, inmóviles, no sabían qué hacer. Y entonces llegan las palabras de los ángeles. Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? No era que los estuviera regañando, no era un regaño, era un llamado. La historia no había terminado, apenas estaba empezando. Apenas estaba empezando. La ascensión no significa la ausencia de Jesucristo. La ascensión no significa que Jesús se fue para siempre de nosotros. La ascensión de Jesucristo significa reinado. Él iba a tomar su puesto como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él iba a estar sentado a la derecha del Padre. No era ausencia, era poder, era reinado. Jesús no abandona a su pueblo. Jesús reina sobre todas las cosas y envía a su iglesia a todo el mundo. Apenas empezaba la historia. Entonces Jesús asciende como rey, como lo que Él es. La ascensión muchas veces recibe menos atención que la Navidad o que la Pascua, sabiendo que es una parte central del Evangelio. Mucha gente no le pone atención al día de la ascensión, donde prácticamente estamos viendo que era verdad lo que Él había dicho, que iba a resucitar, probó su resurrección. Se les apareció por 40 días y luego Él iba a tomar poder de regreso al trono de gracia donde siempre Él había estado. Jesús, cuando asciende, muestra su reinado. La ascensión muchas veces recibe la atención mínima, pero tenemos que aprender a valorar que ese momento marca el inicio de la iglesia. Porque Jesús no solo resucitó, Jesús fue exaltado, fue honrado. El Cristo crucificado ahora reina con poder. La ascensión nos enseña a nosotros y nos declara que el pecado no tiene la última palabra, que el pecado fue destruido, la muerte fue vencida y que ahora Jesús está sentado a la derecha de nuestro Padre. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito el saber cómo el triunfo de nuestro Señor Jesucristo llegó a lo máximo. Llegó a lo máximo. Esto cambia nuestra manera de ver todo el mundo a nosotros. Tiene que cambiar la manera de ver el mundo. Los discípulos todavía pensaban en un reino político, porque le llegan y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Ellos todavía estaban esperando ese reino político que llegara con poder y autoridad y cambiar y hacer derrotar a todos los que estaban en contra de la iglesia, en contra de Jesucristo.
Pero Jesús les muestra algo mucho más grande que ese poder civil. El reino de Dios no se limita a fronteras nacionales, traspasa todas las fronteras. El reino de Cristo alcanza todas las naciones, todos los pueblos y alcanza todas las generaciones, aún a las que están por nacer. Jesús alcanza todo eso. Y eso también nos recuerda algo importante. Aunque el mundo parezca fuera de control, aunque el mundo esté de cabeza, Cristo sigue reinando. Cristo sigue reinando. Cuando vemos violencia, cuando vemos injusticia, cuando vemos división e incertidumbre, podemos pensar que Dios está ausente. Y mucha gente lo piensa. Pero la ascensión nos recuerda que Jesús reina incluso cuando las cosas no las vemos claramente, como los discípulos no miraban claramente y se quedaban viendo al cielo. Así, de esa manera, a veces nosotros no miramos claro. La iglesia vive no por miedo, la iglesia vive porque tenemos una esperanza. Así como esa esperanza de la ascensión, Jesús prometió que iba a regresar por su iglesia, que iba a venir por nosotros, que los muertos en Cristo resucitarían primero, y es nuestra esperanza. Nosotros ahora tenemos una esperanza por medio de esa ascensión. No somos llamados a quedarnos mirando hacia el cielo. Los discípulos querían quedarse ahí mirando el cielo. Y sinceramente los entendemos. A veces también nosotros queremos quedarnos quietos, cómodos, recordando el pasado, esperando alguna señal, o estamos paralizados por el miedo a lo que está sucediendo, o simplemente cómodos donde estamos, que no queremos hacer nada, que los demás hagan las cosas por nosotros. Pero el Evangelio siempre nos mueve hacia adelante. Siempre nos dice, hay que caminar hacia adelante. Los ángeles les dice, en esencia, no se queden aquí quietos, no miren hacia el cielo. Apenas está empezando la misión, porque Él les dijo que fueran a ser testigos de lo que estaban pasando, de lo que vieron, de lo que sucedió con ustedes mientras Él estaba con ustedes, hasta ahorita la ascensión. Entonces, no se queden parados, no miren al cielo, a trabajar. Tienen una misión, tienen una gran misión. La fe cristiana nunca fue diseñada para ser solamente contemplada. La iglesia existe para ser enviada, para hacer el trabajo que Jesucristo nos dijo que hiciéramos. Jesús dijo, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Hay que anotar algo bien, pero bien importante. Jesús no dice, serán expertos. Jesús no dice, ustedes serán perfectos. Jesús le dice, serán mis testigos. No anda buscando perfección. No anda buscando experiencia. Simplemente lo que Jesús quiere es que testifiquemos de Él. Un testigo simplemente habla de lo que ha visto, de lo que ha oído y de lo que ha experimentado. Y eso significa que cada creyente tiene un llamado a ser testigo dentro de su casa, con sus hijos, con su familia, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad y en medio del dolor y de la alegría que está pasando uno personalmente. Testifiquemos nosotros mismos acerca de Jesucristo. Somos enviados a vivir y somos anunciados a anunciar que Cristo resucitó, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador y que está ocupando un lugar allá en los cielos, reinando, porque es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores.
¿Cómo puede pasar eso? ¿Por qué creen que Jesús les dijo, no salgan de aquí hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, se recuerda que decía, y cuando venga el Espíritu Santo, les dará poder. ¿Qué tipo de poder? No para hacer cosas sobrenaturales. Era el poder de capacitarnos para enseñarnos el bien, el mal, para saber dónde vamos a caminar, para darnos a conocer y entender las Escrituras. Jesús no nos envía solos, ni envió solos a sus discípulos tampoco. Antes de ascender, Él les promete que el Espíritu Santo va a llegar. Porque la misión de la iglesia no depende solamente del talento humano, depende del poder de Dios. Los discípulos que estaban llenos de miedo, pronto serían hombres y mujeres transformados cuando recibieran ese poder del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno de temor, asustado, negó a Jesús 3 veces, pero luego cuando recibe el Espíritu Santo se levanta a predicar con valentía, se levanta a predicar sin temor, y en su primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000. Es el poder que se recibe por medio del Espíritu Santo. Pedro no era un experto, nunca había hablado en público, solo había escuchado a Jesús. Pero comenzó a ser testigo y a predicar de las cosas que había visto de Jesús, de las que había hecho junto con Jesús y de lo que Jesús les dijo, vayan y prediquen. Los discípulos cruzarían fronteras. El evangelio alcanza al mundo entero y todo eso es por obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias hay alrededor del mundo? ¿Cuántas iglesias predican de Jesucristo? Esa era la misión, llegar a todos los confines de la tierra. Pero todavía hay gente que no ha escuchado el mensaje. Todavía hay gente que necesita escuchar ese mensaje. Porque cuando todos lo escuchen, ese día llega el Señor. Él quiere que se cumpla su palabra. Todo es obra del Espíritu Santo. Eso también es una esperanza para nosotros. A veces nosotros nos ponemos a reflexionar y pensamos, es que yo no sé hablar, es que yo no estoy preparado, yo no soy suficientemente fuerte, es que yo no tengo respuestas a todo lo que me preguntan. Y probablemente eso sea cierto. Pero recuérdense que no es su poder, es el poder del Espíritu Santo. Los que estuvieron en el estudio el sábado pasado, ¿se recuerdan qué dijo Moisés en la zarza ardiente? Que él no podía hablar. Cuando Dios le dice, ve y vuelve con Faraón y dile que liberte mi pueblo. La primera excusa que puso fue, no puedo hablar. Pero no se trata de uno. Dios tiene un plan, porque le dijo, no te preocupes, porque yo te daré una voz, tu hermano Aarón. Y así de esa manera, nosotros, a recibir nosotros el Espíritu Santo, no nos tenemos que preocupar, porque la Escritura nos dice, no se preocupen por lo que tienen que decir, lo que tienen que hablar, porque en ese momento, en ese día, yo les daré palabras. Es el poder del Espíritu Santo, no el nuestro. Nosotros solo tenemos que obedecer. Pero la misión nunca dependió tampoco de la perfección de los discípulos. Y tampoco depende de nuestra perfección. Eso depende únicamente de la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El mismo Espíritu que sostuvo a la iglesia primitiva sigue obrando hoy en día y vivimos entre la ascensión de Jesucristo y el regreso de Jesucristo. Nosotros estamos experimentando esa etapa entre la ascensión y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles terminan con una promesa. Este mismo Jesús que ustedes están viendo desaparecer, ese mismo Jesús ustedes lo volverán a ver cuando Él venga con su reino. Es una promesa también para nosotros que vamos a vivir, vamos a ver, vamos a experimentar
como Él desciende del cielo y viene por nosotros, su iglesia, porque Él vendrá otra vez. Cristo volverá. La iglesia vive porque vive en esas dos realidades. No trabajamos nosotros en vano. Nosotros no amamos a los demás en vano. Tampoco servimos en vano. Cada acto de misericordia, cada acto de palabra de esperanza, cada oración que hacemos por una persona, cada servicio en el nombre de Jesús, participamos nosotros en el reino de Dios, que un día será plenamente visible cuando Él regrese. La ascensión de Jesús nos recuerda que nuestra mirada no debe quedarse atrapada solamente en los cielos, sino que tiene que trascender. Miramos al cielo nomás con una esperanza, pero caminamos en la tierra con un propósito, caminamos en la tierra con fe, caminamos con la esperanza que Él va a regresar y caminamos como hijos e hijas obedientes a Dios, sirviéndole y hablando de Cristo en todos los lugares que nosotros confrontemos. Entonces, ¿qué significa hoy dejar de mirar al cielo? Tal vez para algunos signifique dejar la pasividad y responder al llamado de Dios. Ya no ser pasivo, ser activo y comenzar a responder al llamado de Dios. Tal vez para uno va a ser confiar en que Cristo sigue reinando aún en los tiempos difíciles. Saber que si uno está pasando momentos difíciles, no importa, Cristo sigue reinando entre nosotros. Tal vez para otros sería servir a otros con valentía, porque ya están haciendo algo y necesitan más valor para seguir haciéndolo. Entonces necesitan servir con valentía. Otros tal vez compartir esperanza con alguien que está cansado o alguien que está herido. Y recordar que el Espíritu Santo sigue obrando para la iglesia, en tu vida, y es el que nos enseña para que podamos nosotros llevar el mensaje a todas las naciones. La iglesia no fue llamada a quedarse inmóvil, fue llamada a ser testigo. Somos testigos de lo que Dios hizo. En conclusión, los discípulos comenzaron ese día mirando hacia arriba, pero pronto ellos salieron a todo el mundo a predicar, a servir, a amar, a sufrir y a anunciar que Jesucristo vive y reina. Y esa también es nuestra tarea. Y esa sigue siendo nuestra misión el día de hoy, porque la resurrección a nosotros nos enseña que Cristo ascendió, que Cristo reina, que Cristo nos envió, pero también nos enseña que Cristo volverá. Así que la pregunta sigue resonando para todos nosotros. ¿Por qué se quedan todavía mirando al cielo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser testigos? ¿O nos quedamos paralizados? Pienso que el mismo Espíritu Santo de Dios le responde esa palabra en su corazón. Amén.